Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Tenemos por muchas en los evangelios, algunas repetidas, otras pues no se repiten. Y vamos a ver su estructura, lo que el Señor trató de decir, hermanos, a través de todas estas cosas, parábolas. Es un estudio, hermanos, que está dentro del lenguaje figurado, pero que muchas veces se estudia separado del lenguaje figurado, por la razón simplemente porque abarcan un espacio muy grande. Se necesita pues explicar bastante, se necesita pues verdaderamente tener la dirección del Espíritu, además de eso el conocimiento de la Biblia, para poder, hermanos, descifrar un lenguaje que en sí pues no es difícil, porque déjeme decirle que el Señor Jesucristo, pues Él abrió su boca, como Él decía en el Salmo 78, abrió su boca en parábolas y declaró cosas, dice, escondidas desde la fundación del mundo. O sea, habían cosas que estaban escondidas que creo que absolutamente nadie nos las podía revelar, sino solamente aquel, pues, al que le pertenece la sabiduría y el conocimiento, que es Cristo Jesús el Señor. Dios ha dado, hermanos, el Espíritu Santo. Lo ha dado para que nosotros comprendamos las cosas que Él ha hablado. Además de eso, Él nos ha ayudado, vamos a decir así, enviándolo a la iglesia para que nosotros comprendamos ¿qué? Las cosas que Dios nos ha dado. Y déjeme decirle que yo creo que por allí es donde empiezan los problemas en la iglesia muchas veces. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces no se entiende, muchas veces no se comprende el lenguaje de la Biblia, y no solamente el lenguaje de la Biblia, el mensaje que Dios transmite a través de la Biblia. Muchas veces no lo comprendemos. Por eso la iglesia muchas veces anda como de aquí para allá y esto y lo otro. Déjeme decirle que la obra de enseñar, de predicar, hermanos, y discipular es una obra no muy sencilla. Santiago el apóstol dijo en su carta, déjenme decirles algo, no se hagan todos maestros, por la simple y sencilla razón, dijo, que vamos a acarrear mayor condenación los que enseñamos. Porque si nosotros enseñamos cosas malas, tal vez no malas en el sentido de hacer maldad, sino que no las entendemos y le estamos dando otro significado o estamos poniendo otra palabra sobre el fundamento que ya está puesto, hermanos, déjenme decirle que eso nos va a llevar, por consiguiente, a desviar la iglesia del sentido que Dios la había puesto desde el principio. ¿Y quién va a ser el responsable de ese? Pues el que está enseñando. ¿Y quiénes van a ser también los culpables juntamente con el que enseña? Pues la iglesia, porque no escudriña. Si la iglesia dijera, no, eso no es así, o la palabra que se está dando no armoniza con las escrituras, pues yo creo que otra cosa fuera. Pero ahora los hombres que enseñan, bueno, nosotros no, hermano, nosotros pues damos lugar por eso a las preguntas, que se hagan comentarios, que se hagan lo que usted quiera preguntar. Y lo que usted dice, esto no me quedó claro, pues usted también puede decírnoslo, para que de esa manera pues nosotros poder explicar un poco más o quizás detallar un poco más las cosas, porque a veces hablamos muy rápido y a veces vamos y nos metemos a hablar cosas que a veces están un poco difíciles de comprender, y pues por ahí pasamos muy rápido, y la iglesia muchas veces se puede notar en las expresiones de las caras, o sea, cuando algo a la gente no le queda claro, o cuando pues las personas, hermanos, definitivamente no entendieron lo que se está diciendo. Cuando se estudian las parábolas, hermanos, déjenme decirle que están las parábolas del reino, están las parábolas que hablan de otras cosas. Luego vamos a agruparlas porque son muchas parábolas. Las vamos a agrupar, las que hablan directamente del reino, las que hablan de la ética, la moral, de la ley, del conocimiento, de la gloria, del poder, de muchas cosas que hablan las parábolas. Estas las vamos a agrupar por otros grupos.
Vamos a también a hablar de las parábolas de la gracia. ¿De la gracia de quién? De la gracia del Rey. Porque la Biblia habla, hermanos, como les digo, en un lenguaje escondido, la manifestación de un reino de poder, de un reino invisible, de un reino de gracia, de un reino de poder, de un reino que está gobernado por la justicia de Dios. Y todo aquel, hermano, que Jesús traslada del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, pues lo primero que Dios le comienza a enseñar a esa persona es la justicia, caminar en santidad, caminar en la verdad, caminar en el conocimiento, en la luz, porque el apóstol Pablo dice en una de sus cartas que la noche ya está avanzada, dice, el día viene. Es lo que está diciendo, hermanos, de que ahorita puede ser posible que estemos en el centro o en un lugar donde el mundo está entrando, hermano, en una convulsión debido a las tinieblas que están sobre la tierra. Y por eso Cristo a nosotros, hermanos, nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Si Él nos dijo que somos la luz del mundo, es para que brillemos y para que, hermanos, las tinieblas que están afuera puedan ver la luz que en nosotros hay. La luz, hermanos, muchas veces está referida por las buenas obras, por la justicia, por la verdad. Por eso Cristo, Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando los oía los fariseos y otras personas que Jesucristo empezaba de esta manera a hablar, decía, tú das testimonio de ti mismo, decía. Y Él dijo, aunque doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, les decía. ¿Saben por qué? Porque yo sé de dónde he venido, les dijo. Y de ahí pues les voy a enseñar otras cosas para que ustedes cuando pretendan o cuando quieran seguir un líder tiene que conocer 5 preguntas también. Los líderes están fundamentados, hermanos, hablando líderes de la iglesia, porque los líderes de allá afuera, pues ya hablamos, ¿no? Nomás buscan su gloria y pues cómo mantenerse de la gente. Pero en el caso del reino de los cielos o en el caso de Cristo Jesús, nosotros podemos ver, hermanos, de que Él fue un líder que nunca esperó, hermanos, que ser sostenido por la gente, ni Él tampoco valerse de la gente, sino simplemente Él nos enseñó y nos demostró cómo realmente poder ser un líder. Jesús, hermanos, en esta clase de enseñanzas, esto era muy común. Vamos a empezar de esta manera. Vamos a decir así, la enseñanza sobre parábolas o hablar bajo este lenguaje, hermanos, lo usaron mucho los romanos, los griegos y toda esa gente de antaño. En sus enseñanzas, como Platón, Aristóteles y toda esa gente, se dieron a la tarea, hermanos, de tratar de investigar las cosas desde su origen y poderlas explicar a la gente. Ellos comenzaron, mayormente los griegos, que se dieron mucho al conocimiento, a saber las cosas, fueron los que mayormente impulsaron esta manera de comunicarse o de hablar, o dejar escritos en sus libros, hermanos, de tal manera que las personas pues necesitaran, vamos a decir así, ejercitar su mente, su conocimiento, su saber, para poder lo que estos hombres estaban transmitiendo. El Señor Jesús no hizo la sección. Él también utilizó este medio didáctico para poder, hermanos, transmitir sus mensajes a la gente. Si yo les hago una pregunta esta noche y honestamente ustedes me levantan la manita, mi pregunta sería, ¿entiende usted todas las parábolas que están escritas en la Biblia? Si usted me dice que no, levante su mano. La otra pregunta sería, ¿le interesa a usted conocer, hermanos, el significado de la Biblia? Fíjese que aquí voy a tropezar con un principio. ¿Por qué digo tropezar? Porque las parábolas no están para explicarse. Las parábolas están para entenderse. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene el Espíritu Santo. Pero así como ustedes, yo no lo entiendo todo, no lo puedo explicar todo, no retengo todo, conozco mis limitaciones. Pero sé que hay alguien que me ayuda. Yo sé de dónde tengo mi fuente y mi fuente está en Dios. Ahí está mi fuente. Entonces mi fuente de donde yo obtengo el conocimiento, la sabiduría y lo que puedo decir, la tengo en Dios, no la tengo en ninguna otra, ni en ningún otro libro, ni en ninguna otra filosofía,
ni en ningún otro conocimiento, sino que lo que baso aquí en la Escritura los tengo basado en la propia palabra de Dios. Entonces, ¿por qué cree que Cristo nunca explicó las parábolas? Fue como 2 o 3 parábolas nomás las que Él explicó, que es la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del sembrador. ¿Cuál otra parábola explicó el Señor? ¿Saben? Cuando les dijo el Señor a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos y de los escribas. Y los discípulos se quedaron. Eso dice porque no trajimos pan. Pero Dios mío santo, hace poco había pasado un milagro que como a 4,000 personas les había dado el Señor Jesucristo de comer. Y ellos estaban diciendo, no traemos pan. Por eso nos está diciendo. Tuvo que explicarles Él que a la levadura que Él se refería es a la mala doctrina, a la mala enseñanza, a las malas obras que los fariseos transmitían también a la gente. ¿Se acuerdan que el Señor les dijo, vosotros, dice, cuando recorren mar y tierra para hacer un proselito, lo hacen 2 veces más hijo del infierno, dice, que del reino de los cielos? ¿Por qué? Por la enseñanza que ellos estaban transmitiendo. Entonces, para introducirnos en este tema que está un poco, voy a decirle yo, difícil, porque tenemos que explicar algunas cosas. Para introducirnos en esto, hermano, hay 6 preguntas que tenemos que contestar o tenemos que ver. Porque no puedo empezar con el estudio de las parábolas. Dice, abran su Biblia en el capítulo 13 de Mateo, y hay un montón de parábolas. Comenzando con la parábola del sembrador. No puedo empezar de esta manera, sino que tengo que decirles primeramente qué es una parábola. ¿Sabe usted qué es una parábola? Levántame la mano el que sabe qué es una parábola. Nomás el hermano pastor. Gloria a Dios. La parábola puede ser extensa o corta. Son 6 preguntas. ¿Cómo puede ser una parábola? La parábola puede ser extensa o puede ser corta. Hay parábolas que en un solo versículo se han dicho. La parábola del grano de mostaza, la parábola del tesoro escondido. Y esas son parábolas muy cortas, pero que tienen un enorme significado si nosotros las entendemos. ¿Qué finalidad guiaba al Señor Jesús en el uso de este tipo de ilustraciones? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Cuál era la finalidad de Cristo de enseñar de esta manera? De ahí saltamos a otra pregunta. ¿Tienen estas enseñanzas una intención positiva o una intención negativa? ¿Cuál es la intención que nosotros a simple vista podemos ver en la Escritura acerca de las parábolas? ¿Negativa o positiva? ¿Cómo la vemos nosotros? ¿Era un medio de revelación o de ocultar las cosas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Revelar o ocultar? Revelar, dice el hermano. ¿Aclaraban o velaban las enseñanzas que el Señor quería anunciar? Si usted, hermano, es un lector cuidadoso de la Escritura, no solamente de la Escritura, de cualquier libro secular también, y cuando usted analiza párrafos en el libro y usted se detiene, usted cuestiona el libro. Esa es mi manera muchas veces de que cómo yo estudio la Biblia. Dejo que la Biblia me hable, me enseñe, me diga todo lo que tiene que decir, pero yo también cuestiono la Biblia. Por ejemplo, en este caso, las enseñanzas de Cristo, ¿cuál era la intención del Señor? A nosotros, sé que el hermano pastor y yo, pues tal vez lo hemos dicho aquí a la ligera, y tal vez usted podrá decir, bueno, el Señor Jesucristo, la intención de era que todo el mundo se quedara ciegas, que no entendiera lo que el Señor quería dar a entender. No, ese no era el fin. Porque tropezaríamos con toda la Escritura si nosotros pensamos que ese era el fin del Señor, ¿qué? De ocultar el mensaje, de ocultar las enseñanzas que Él venía a enseñarnos. Primera pregunta, ¿qué es una parábola? Una parábola simplemente es la narración más o menos extensa de un suceso imaginario. Fíjese, un suceso imaginario del que por comparación, o sea, eso es lo que quiero que usted entienda, que por comparación
Se deduce, vamos a decir así, o se enseña una enseñanza moral o religiosa. Las parábolas ese fin tienen, comparar. Tomemos así a la ligera la parábola del sembrador, muy conocida por todos ustedes. 4 terrenos, una semilla, un sembrador. En los 3 terrenos cayeron las semillas, pero solamente un terreno produjo la buena semilla. Cuando el Señor Jesucristo explica esto, dice, el sembrador soy yo. Yo soy el que siembro la semilla. Y fíjese cómo son las cosas, que incluso hasta en los terrenos malos el Señor sembró, porque Dios no es injusto. Dios quiere que todos conozcan que hay un Dios, que Él envió a Jesucristo al mundo. Pero el resultado del terreno es el que va a depender de que la semilla florezca de fruto o que se muera. En este caso tenemos 4 terrenos. Tenemos el terreno que estaba duro, el terreno donde habían piedras, donde había maleza, espinas, y todo esto creció juntamente, dice, con la semilla. La semilla que cayó en el terreno duro, pues eso no hubo mucha dificultad. Vinieron las aves de los cielos y se la comieron. Quiero detenerme aquí para hacerles un comentario. Leyendo yo un libro, casualmente de eso, de la explicación de cosas. San Agustín de Hipona, uno de los santos que están por ahí, San Agustín. Tal vez yo cuando me muera van a decir San Arquímedes, ¿verdad? San Agustín, hermanos, era un hombre casualmente también, un hombre muy piadoso, muy dado también a las escrituras, a la lectura y el deseo de conocer y entender la palabra de Dios. Cuando él leyó, hermano, la enseñanza de el buen samaritano, él dijo cosas extravagantes de la parábola. Por ejemplo, dijo de que el que estaba tirado allí dice que representaba a Adán, dice que ese era Adán, dijo. Y dice de que, él cada detalle que sacó de la comparación, de la enseñanza, que muchas veces, hermanos, nos perdemos más en tratar de interpretar todo a lo más concreto que nosotros deberíamos de sacar del resultado de lo que se está hablando. A lo que quiero llegar es esto. Muchas veces queremos detallar todo, pero no todo se puede detallar, aunque se puede. Porque si vemos al Señor Jesucristo, Él detalló todo lo que era, el sembrador, el terreno, la maleza, las piedras. Todo el Señor dijo que tenía un significado. Aquí está, vamos a decir así, la comparación de lo que se habla, y aquí está la realidad. Acuérdese que eso es una parábola. La parábola nos da para comparar las cosas. Usted está comparando las cosas. Entonces, es fácil, por eso es que le digo, si estamos acostumbrados con el diario vivir de las cosas que suceden a nuestro alrededor, comprender un lenguaje de esta manera. Entonces, es donde yo a usted pues le puedo decir que casualmente la parábola es eso, simplemente una narración más o menos extensa donde se comparan las cosas de donde usted deduce o saca el conocimiento de una enseñanza moral o religiosa. Etimológicamente, vamos a decir así, la palabra, hermanos, esta parábola, viene de un nombre que es parabole, corresponde al verbo parabayo, que literalmente significa poner a un lado o comparar. Eso simplemente es. De ahí se saca o se deduce el término de esta palabra, del griego. Mayormente los griegos eran, como les digo, los famosos en tener este tipo de literaturas o de conocimientos y de muchas de estas cosas. La parábola también, hermanos, se caracteriza porque implica, vamos a decir, la comparación de objetos, de situaciones, de hechos bien conocidos. Por ejemplo, dígame, ¿quién no va a entender, hermanos, cuando el Señor Jesús hablaba de la parábola del sembrador?
¿Quién no va a entender el suceso? Semillas que caen en lo duro, semillas que caen entre las piedras, semillas que caen. Si todo el mundo estamos acostumbrados, mayormente los sembradores, ¿están acostumbrados a qué? Están acostumbrados a ese tipo de trabajo. Por eso, cuando se habla de esta manera, se pone la comparación. La comparación, usted ponga la realidad al lado y usted va a poder ver claramente. Si usted tiene una mente, hermano, una mente que tiene, vamos a decir así, la capacidad de que escuchar y luego comenzar a procesar lo que se dijo o lo que se enseña, usted va a poder entender muchas cosas. Pero si usted es como un terreno duro que cayeron las cosas allí, las palabras allí, me temo que cuando salga a la puerta ni se va a acordar de nada de lo que dije. Satanás va a venir y se lo habrá robado todo. Si hay un mensaje que Satanás le tiene miedo, ¿sabe cuál es? Casualmente es ese, el reino de los cielos. Porque si él tiene su reino en el mundo, ¿a qué rey le va a gustar que se le venga a meter otro reino a su territorio? Y si el Señor Jesucristo dijo, el primerito quien viene, dice, a robar lo que se siembra en el corazón, dice, es Satanás. No vino ni un demonio, ni vino ni alguien más, ni algún otro de los agentes espirituales que se conocen según la Biblia. Personalmente vino él. ¿A qué? A quitar lo sembrado en el corazón. ¿Cuál es la causa? Entre más gente conozca el mensaje del reino, más guerra va a tener él. Por eso, si la iglesia está en tinieblas, si la iglesia no conoce nada del reino de los cielos, pues ¿qué temor va a tener él? No, dice, están entretenidos con sus doctrinas de la prosperidad. Que si ponemos velo o no ponemos velo. Que si hacemos esto otro o no lo hacemos. Dice, a mí eso no me tiene sin ningún, dice, problema, dice Satanás. Pero cuando se sigue mencionando el reino de los cielos ha llegado y hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatan, dice, eso no me gusta. ¿Sabe que Jesucristo, el Señor, en el capítulo 24 de Mateo, por ahí entre los versículos 11 para abajo, no me recuerdo qué versículo es, pero por ahí está. Él dijo, y será predicado este evangelio del reino. ¿Sabe por qué dijo este evangelio? Porque hay muchos evangelios ahora. Hay muchos evangelios que se predican. Y él dijo que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, a toda la gente, dice, y entonces vendrá el fin. Hasta entonces si no ha venido el fin, y si Jesucristo el Señor no ha venido, ¿por qué es? ¿Qué está predicando la iglesia? ¿Qué está enseñando la iglesia? Y hay una connotación, y hay un paralelo bien fuerte, ¿sabe cuál es? Cuando Noé terminó el arca y se metió con todos los animales allí, Dios cerró la puerta y no hubo chance para nada más. Y como en los días de Noé, dijo Jesús, así también será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir entonces que en las manos de quién está que el Señor venga. La Biblia revela muchas cosas. La Biblia nos enseña muchas cosas. Por eso hay muchas parábolas. Y ahora le decía a mi esposa, ahora en la casa, cuando platicando sobre este estudio, yo le decía, ¿sabes que Dios nos patrocina a los haraganes? Le digo. Y la mayoría de las parábolas nos habla de trabajar. Trabajar, trabajar, trabajar. Nos habla del trabajo, de estar obrando. Así es que, amados hermanos, el deber es nuestro de entender, y no solamente de entender, sino de poner por obra lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros entendemos, ponerlo por obra. Por eso le digo, la explicación de las cosas se toman de las cosas que nos rodean, cosas conocidas, de la naturaleza, de la experiencia, de los trabajos, de los objetos, cosas análogas de tipo moral o desconocidas. Se toman de esa manera para poder hablar. De aquellos, de lo que se toma, la imagen, se deduce en esto, la realidad que se pretende enseñar.
Por ejemplo, los árboles elevados, muchas veces los árboles elevados, los cedros del Líbano y otros lenguajes que aparecen en la Biblia representan reyes. En el capítulo, no recuerdo, siempre se me escapa ese capítulo. ¿Y dónde está esa parábola? Como que tengo que leerla unas 100 veces para que se me quede donde está. Está en el libro de Ezequiel, que habla de una gran águila. Dice aquí, vendrá una gran águila con diferentes colores y cogerá, dice, el cogollo del cedro del Líbano. Oiga, lo cogerá, dice, y también dice, derribará, dice, el otro cogollo, dice, del cedro que está en Judá. Cuando desarrolla Ezequiel esta parábola, al final se dice que estos dos árboles representan el rey de Nabucodonosor, el rey del norte y el rey del sur. La gran águila representa a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Los diversos colores, ¿sabe por qué es? ¿Sabe cuántos reyes traía Nabucodonosor cuando vino a conquistar casi todo lo que es Palestina, hermanos, y todo lo que es más allá, hermanos, de Asia Menor? Traía 33 reyes. ¿Quién le podía hacer frente a ese rey? Por eso la Biblia, después del Señor Jesucristo, hay otro que le llama Rey de Reyes, y ese es a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Qué grandeza le dio Dios a este hombre. Pero en figuras y en muchas otras cosas Dios lo representa en la Biblia y habla de que el castigo o de qué manera iba Dios a traer juicio a la nación de Israel. Entonces, por eso es que le digo, de muchas cosas conocidas, nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios, hermanos, la narración que se dice y poder encontrarle el significado. Son cosas, hermanas, muy simples, muy simples. ¿No se ha preguntado usted, pero por qué no las entiende? ¿Cuántas veces le hemos hablado a una persona de Cristo y le hemos dicho los beneficios, la gracia, el amor a una persona de cómo Dios, hermanos, entregó a su propio Hijo para que nosotros, un montón de malos en este mundo, pudiéramos ser salvos? ¿Y qué es lo que dice la gente? No tengo tiempo para eso. Las iglesias todas son iguales. Una vez le dijeron a una monjita, no, es que su iglesia está llena de hipócritas. Pues venga a meterse usted, que tal vez revienta la iglesia con usted también, le dijo. Eso dice la gente, hermanos, allá afuera. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos hablado de esta manera, de esta manera a la gente? Claramente se lo hemos dicho. Dios nos dio a su Hijo para ser salvos, para hacer justicia de Dios ahora a través de Cristo nosotros. Y la gente no entiende eso. Y le hablamos en un lenguaje que nos puede entender. ¿Sabe qué dice la gente? No, dice la gente muchas veces, más que todos los ateos, los enemigos de Dios, dicen, no, es que Dios es muy malo. Dios mandó a matar hasta a los niños. Dios mandó a matar hasta esto, hasta el otro, y leen la Biblia para su propia perdición. Fíjense, porque conocen Biblia, pero la leen para su propia perdición porque dicen que Dios es malo. Y muchas veces también así estamos nosotros, es que Dios no me escucha, ¿qué será lo que pasa? No, a veces pedimos mal, a veces no sabemos pedir, y así por eso muchas cosas suceden, hermanos. Y por eso, pues, déjeme decirle que tenemos un cuerpo de doctrina en la palabra de Dios, de un cuerpo de doctrina, y es muy grande, que no ha sido comprendido. Ustedes fueron honestos de levantar la mano y decir, no, yo no entiendo las parábolas. Sabe que yo tampoco no las entendía. Pero hay principios en la Biblia. Dios dice que al que se le da, se le dará más y tendrá más. Y existe otro principio que dice que el que no tiene, aún lo que piensa tener, dice, le va a ser quitado.
Son principios que están en la palabra de Dios. Unos representan a aquellos que están hambrientos de hambre y sed de justicia y de que quieren conocer a Dios. Se les va a dar más y van a tener más. Mientras que otros representan a aquellos que no les importa. Están en el camino, pero no les importa. Están en la iglesia, pero tampoco les importa. Así como las multitudes que seguían a Cristo, unos lo seguían a Cristo porque comían. Otros seguían porque se iban de picnic. Vámonos de picnic con el Señor allá en las montañas, allá que nos hable la palabra. Me encantan las historias que cuentan, sí, pero no las entiendo. Había un sobrenombre que le tenían a Ezequiel. Yo no sé si usted se recuerda, si ha leído el libro de Ezequiel. Dice, no, este hombre es inventor de parábolas. En pocas palabras le decían, cuentacuentos. Así le decían a Ezequiel. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios fue firme y permaneció. ¿Dónde está ese pueblo que escuchó esas parábolas? ¿Dónde están los profetas de ese tiempo? ¿Usted se ha preguntado todo eso? ¿Dónde están? Usted nos va enseñando ahora y el día de mañana ya no estamos. Pero la palabra de Dios permanece. Y así será, hermanos, la palabra de Dios permanecerá. Entonces, si nosotros queremos ver ejemplos en la palabra de Dios, en este tema que estamos tocando de las parábolas, podemos ver que hay parábolas que son un poco más extensas, como por ejemplo la parábola del sembrador, trigo y la cizaña, la parábola de los viñaderos malvados. Y así muchas parábolas son extensas, tienen más hasta de 4, 5, 6, 7 capítulos. Mientras que podemos encontrar nosotros el grano de mostaza, la parábola también del tesoro escondido, en un solo versículo. Así nosotros los podemos encontrar. Por ejemplo, le voy a hablar de 2 parábolas. Además de esto, hermanos, muchas veces nosotros cuando encontramos el relato o encontramos la información que nosotros queremos ver, como les decía, que la imagen y la realidad se encuentran muchas veces en el punto de comparación. Imagen y realidad se encuentran en el mismo punto de comparación. Les voy a dar 2 ejemplos. Hay 2 parábolas que hablan de lo mismo, pero están dichas de 2 maneras. Hablan su Biblia ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13. Les voy a hablar de estas 2 parábolas, 13, 44 y 45 y 46. Miren lo que dice esta parábola. 13, 44. Además, dijo Jesús, el reino de los cielos es semejante a un tesoro en un campo escondido, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene para comprar aquel campo. ¿Se fija? Así es el reino de los cielos. La otra parábola está en el verso 45 y 46. El Señor dijo, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué dijo Jesús? También el reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos lo asemejó con 2 parábolas. A ver, saquémosle el sentido a estas 2 parábolas, nada más el sentido así directo. ¿Qué es lo que trató de decir el Señor aquí? ¿Sabe qué trató de decir? Que la máxima ganancia merece el mayor sacrificio. Cosa que a nosotros no nos gusta, ¿verdad? Tristemente no nos gusta. Hablemos la realidad. No nos gusta sacrificarnos. Y cuando hablamos de sacrificio, como que ese hermano, eso como que no está en contexto, decimos. Claro que lo está. Por eso le digo, por eso Jesús puso esta comparación. El reino de los cielos es semejante a esto, a un mercader que busca buenas perlas.
Imagínense, teniendo un montón de perlas ya, va, vende todo lo que tenía, vende las otras perlas, vende tal vez su casa, vende tal vez todo lo que tenía, hasta el perro quizás. Por comprar, dijo, esta perla que me he encontrado. O sea, el hombre se quedó sin nada. ¿Para qué? Para obtener la mayor ganancia. Así nos dijo Cristo a nosotros. Mientras que no se despojen, no se nieguen a sí mismos, no tomen su cruz y no me sigan, ustedes no van a entender este camino. Usted va a tener mayores beneficios, pero ¿sabe qué? ¿Le creemos al Señor? El reino de los cielos es semejante a un tesoro. Imagínense, ahí estaba escondido. Viene este hombre, yo no sé qué estaba haciendo, cavó y lo encontró. Y en vez de llevárselo, robárselo, ¿verdad? No, lo enterró de nuevo y fue a vender todo lo que tenía. La casa, vendió tal vez parcelas, yo no sé qué tenía, pero el hombre vendió todo. Miren qué temeridad. Para comprar ese terreno, para comprar una perla. ¿Se acuerda el Señor Jesucristo lo que dijo? Donde esté tu tesoro, ahí estará ¿qué? Entonces, ese tesoro, ¿de qué nos está hablando? No podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. La explicación de las parábolas se encuentran en la misma Biblia, en la misma palabra de Dios. Aquí están. Dígame una cosa. ¿Tenemos dos señores nosotros? ¿Seguimos a dos señores? ¿Hemos dejado todo, hermanos? ¿Todo por seguir a Cristo? ¿Lo hemos dejado? Yo no estoy diciendo que literalmente usted va a dejar su trabajo, va a dejar esto, va a dejar aquí. Entendamos también la Escritura. Somos realmente seguidores fieles de Cristo, capaces de dejarlo todo para obtener la mayor ganancia. Dígame, ¿a quién de los apóstoles le faltó comida, le faltó techo, le faltó algo? Dígame. Dice el libro de los Hechos que en el tiempo apostólico o de los apóstoles en vida, dice que no había ningún necesitado entre medio de ellos. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa no había ningún necesitado? Porque los ricos o los que tenían mucho o los que tenían aquello vendían y lo daban a los pobres. Habían entendido el mensaje de Dios. Jesucristo el Señor dijo, hagan tesoros en el cielo. Hagamos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, ni donde ladrones hurtan y minan. Pero no, por más que se le dice a la gente sigue haciendo tesoros aquí abajo en la tierra. Dijo el Señor, hágalos en el cielo. Y si usted quiere un ejemplo de cómo hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, le voy a dar uno. Llegó un muchacho que supuestamente creo que su padre ya se había muerto y le había dejado toda su heredad al muchacho. Este vino cuando oyó hablar de Cristo y se encuentra él y dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, ¿conocen los mandamientos? No matarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás adulterio, ni esto, ni esto otro. Todo eso, dijo, lo he guardado desde mi juventud. Y mire que el Señor era tan recto en decir las cosas que Él no le dijo, mentiras, no lo has hecho. Y ahí había otro mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo también. Ama a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa y siguen vigentes. Todo esto, dijo el muchacho, lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más haré? Dijo. Y dice, y Jesús lo amó. Amó a ese muchacho. Le dijo, ¿quieres ser perfecto? Le dijo. Va, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y haz tesoros en el cielo, le dijo. Y dice que aquel semblante de alegría, tal vez, y de incógnita de que quería saber qué es lo que el maestro le iba a dejar, se tornó, hermanos, en un rostro triste, desfigurado. ¿Por qué? Porque el verdadero de amor de este muchacho estaba en lo que tenía, no en Dios. ¿Usted se fija? Así podemos encontrar, hermanos, muchas ilustraciones en la parábola, en las parábolas y en las enseñanzas que el Señor dijo.
que nos hablan, hermanos, directamente al corazón. Nos hablan directamente a nuestra vida. Así es que, acuérdese siempre esto, la máxima ganancia merece el máximo sacrificio. Venda todo lo que tiene, délo a los pobres, siga al Señor. ¿Sabe qué significa eso? Que no hay que ser egoístas, hermanos. No hay que ser egoístas. No hay que ser... Hay otras palabras en nuestro idioma que tal vez pueden oírse mal, pero no hay que ser mezquinos con la gente. No solamente estoy hablando, hermanos, no simplemente estoy hablando de dar cosas materiales. Tenemos una riqueza que no se compara con nada y esa riqueza que tenemos es Cristo, el Señor, en nuestro corazón. Dígame, ¿y ni eso tampoco damos? Y ni eso tampoco damos, hermanos. Va a venir Cristo un día que estamos en el tribunal de Él y nos va a decir, el tribunal de Cristo, me dijo, ¿qué hiciste con todo lo que te di? Con toda la riqueza que yo te di. ¿Qué la hiciste? Así es que vamos a seguir explorando las parábolas y vamos a seguir hablando de estas 6 preguntas que dijimos. Luego vamos a agrupar las parábolas, como les digo, las del reino, las de las enseñanzas seculares, pero que tienen mucha connotación con el reino. Vamos a también ver otras expresiones y enseñanzas que hay en la Biblia que nos hablan también del reino de los cielos, del reino de Dios y de las parábolas. De este lenguaje, hermano, de que necesitamos nosotros entenderlo. Recuerde, si usted quiere la máxima ganancia, dé también usted el mayor sacrificio. Hasta aquí llegamos por este día. No sé si hay alguna pregunta. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.